Buen día chicos, espero se encuentren muy bien. Hoy desarrollaremos una sesión más de biología para grado sexto. Como ustedes están viendo en pantalla, el tema que nosotros trataremos hoy es la taxonomía. Algunos hasta este momento escuchan esta palabra y es la razón por la cual esta sesión tiene esta preguntica y es ¿por qué y para qué clasificar los organismos? En biología, las clases anteriores estábamos hablando de los tipos de células y de la reproducción celular. ¿Esto para qué se utiliza? Para conocer, chicos, de qué manera es que se logra clasificar un organismo. Entonces, nosotros sabemos que existen muchos animales y muchas plantas, ¿cierto? Pero debemos conocer que cada una de ellas se clasifica y obtienen unos nombres científicos. Entonces, para ello, ¿qué utilizamos? La taxonomía, que es la ciencia que estudia los principios, los métodos y los fines de la clasificación. En biología, esta clasificación se debe hacer de manera ordenada y de manera jerarquizada. ¿Listo? ¿Hacia quién nosotros hacemos esa clasificación? Como le estaba diciendo, hacia los seres vivos. ¿Por qué hacia los seres vivos? Porque esta taxonomía estudia las relaciones evolutivas y de parentesco entre las diferentes especies. Listo, entonces hasta el momento les recuerdo, chicos, la taxonomía es la ciencia que estudia los principios, los métodos y los fines de la clasificación. En biología lo debemos hacer de una manera ordenada y jerarquizada. ¿A quién se le hace esta clasificación? A los seres vivos, teniendo en cuenta que las relaciones evolutivas y de parentesco que se pueden generar entre las especies. Esta palabra, chicos, taxonomía, surge como tal en Grecia. Esto es un término griego que se divide en dos palabritas. Taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que significa norma o regla. ¿Listo? A partir de esto, chicos, nacen unas categorías taxonómicas. Antes de ello, los voy a llevar un poquito a la historia de la palabra taxonomía, ¿listo? Que como tal les estaba diciendo que tiene orígenes griegos, esto se hablaba desde hace muchísimo tiempo y quiero que ustedes conozcan un poco de qué se trató en ese tiempo, ¿listo? Entonces nos vamos a remontar al año 350 antes de Cristo, cuando el señor Aristóteles separó los organismos entre animales y vegetales. Entonces acá, como ustedes pueden ver en pantalla, el señor Aristóteles, este filósofo, observó 520 especies de animales y las organizó en dos categorías. ¿Basadas en qué? En semejanzas de estructura y apariencia. La clasificación, pues, tiene que ver mucho con el concepto actual de vertebrados e invertebrados. ¿Él cómo lo clasificó? Dijo, existen seres vivos, que son animales, unos son con sangre roja, o también denominados como enaima, o sin sangre roja como anaima. En otras palabras, él decía animales vivos y no vivos, haciendo referencia al tipo de sangre que llevaban estos animales, a los cuales los que tenían sangre caliente les denominaba con sangre y a los que tenían sangre fría, como una lombriz, les denominaba animales sin sangre. ¿Listo? ¿Qué ideas tuvo Aristóteles?
El conocimiento puede ser registrado y ordenado, fue lo primero que él dijo. La clasificación de los organismos se basa en las similitudes y diferencias en estructura y apariencia. Entonces lo que hizo fue agrupar los diferentes animales y las diferentes plantas y de acuerdo a las semejanzas que ellos tenían, los iba agrupando. Otra idea de él fue que todos los seres vivos conocidos se clasifican en dos grupos, plantas y animales. Pero además de esto, este señor Aristóteles formuló un lenguaje lógico para nombrar a todos los seres vivos. Entonces, los instrumentos y las técnicas que este señor utilizó fue la observación y la disección de animales. Entonces, a partir de las semejanzas que él tenía, como ya lo estaba diciendo, que los animales o las plantas pudiesen tener, los empezaba a separar por grupos. Luego, también realizó la disección de animales, que es básicamente eh, matar el animal para poderlo estudiar por dentro. Entonces, a través de esto, este señor Aristóteles pudo describir la anatomía de muchos animales en el libro que se tituló De Animalibus. ¿Listo? Como tal, este es un poquito de la historia de la taxonomía. Después de Aristóteles, continuó el estudio y lo hizo el señor Teofrasto, que como tal fue discípulo de Aristóteles. En su libro de historia, Plantarum, él describe la anatomía de las plantas y las clasifica según tamaño y estructura. Entonces, Aristóteles simplemente dijo, existen animales y existen plantas. Ya este señor Teofrasto dice que hay una clasificación mayor de acuerdo al tamaño y a la estructura de los animales y de las plantas. ¿El qué pudo decir de esto? Dijo, los seres vivos, como ya lo decía Aristóteles, existen animales y plantas, pero las plantas pueden ser árboles, arbustos e hierbas, diciendo que los árboles por su gran altura se llamaban así y las hierbas recibían ese nombre porque eran máximo de 30 centímetros de altura. ¿Qué ideas tuvo este señor? Primero, el conocimiento puede ser registrado y ordenado. Eso quiere decir que él continuaba con la base que había dicho Aristóteles. Otra idea fue que la clasificación de los organismos se basa en similitudes y diferencias en estructura y apariencia. Todos los seres vivos conocidos se clasifican en dos grupos, plantas y animales. Y la formulación de un lenguaje lógico para nombrar a los seres vivos. Si nosotros miramos las ideas de Teofrasto, siguen siendo las mismas de Aristóteles. ¿Qué instrumentos y técnicas utilizó? También utilizó la observación y la disección de animales. Ahora, chicos, vamos a entrar a una parte que sí nos vamos a detener un poco y es la del señor Carl von Linné, que si nosotros lo traducimos al español, quiere decir Carlos von Linneo. Acá, chicos, la taxonomía se parte en dos. Habíamos hablado ya de Aristóteles y de Teofrasto, y esto todo fue la primera concepción que se tuvo sobre una clasificación de los organismos. ¿Listo? Ya cuando viene este señor Carlos Linneo, se parte en dos la taxonomía y empieza a generarse la taxonomía moderna. Esta taxonomía moderna, ¿qué quiere decir? Acá ya se creó unas categorías taxonómicas y para ello voy a regresar al cuadrito que estábamos utilizando porque como tal, quien nos habla de esas categorías taxonómicas es el señor Carlos Linneo. ¿Listo? Entonces, se le denomina categorías taxonómicas a los niveles o rangos jerarquizados o jerárquicos. Acá se los voy a escribir. Niveles o rangos jerarquizados. Existen 8 niveles, chicos, 8 categorías taxonómicas hasta el día de hoy. La primera de ellas es el dominio.
Entonces, cuando hablamos del dominio, decimos que son los grupos de organismos o de seres vivos que existen sobre la Tierra, desde un ámbito muy general, por no decir el más general de todos. El dominio de las arqueas, de los eucariantes y de las bacterias. A partir de este grande grupo, Carlos Linneo nos propone otras 7 subdivisiones que son las siguientes. El reino, que sé que ustedes sí han trabajado esto, los reinos de la naturaleza, comenzando por el protista, que es el reino de las algas. Continuamos con el reino fungi o fungi, que es el reino de los hongos. Luego, el reino vegetal, que hace parte allí todas las plantas que están, ¿cierto?, en el planeta Tierra. Y por último, el reino animal, que obviamente es el grupo de animales quienes pertenecen a este reino, incluido el ser humano. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta el momento, Carlos Linneo nos ha dado 2 categorías taxonómicas, que es el dominio y el reino. Entonces, el grupo más grande para empezar a clasificar seres es el dominio, teniendo en cuenta si son bacterias, si son arqueas o si son eucariantes. En el tema que nosotros estábamos viendo, sabemos que los eucariantes o la célula eucariota son aquellos que están en los seres pluricelulares, o sea que tienen más de 2 células, y allí podríamos incluir a todas las plantas y a todos los animales. Para el año 1753, el señor Carlos Linneo propone los demás niveles o rangos de jerarquización, que son los siguientes. El filo o división, acá se los coloco, que como tal lo que nos da es el mismo sistema de organización. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está acá, que nosotros vamos a investigar teniendo en cuenta el filo o la división, son aquellos organismos que tienen los mismos tejidos, los mismos órganos, manejan la misma reproducción. Ahí ya podemos ir agrupando ya de manera un poco más pequeña, ya no es tan extensa como el dominio o el reino, sino que ya se reduce el grupo, porque nos está hablando de que solo podemos agrupar, por ejemplo, los animales que se reproducen de manera sexual. Entonces los que se reproducen de manera sexual ya quedarían excluidos cuando hablamos del filo o de la división de este ejemplo que estoy dando. El otro ejemplo, perdón, la otra categoría es la clase, que como tal nos da las características más comunes entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre la categoría anterior, que es el filo. ¿Listo? Acá se los voy a escribir. O sea, las características más comunes de ellos, hablando del filo. Y ahí ya podemos subdividir más grupos. La siguiente clasificación es el orden. En el orden nosotros miramos las características comunes de algunos seres vivos dentro de una clase. ¿Listo? Características
de una clase. Entonces, chicos, acá ahorita lo que voy a hacer es dejar este video hasta este momento para que vean la segunda parte donde voy a continuar hablando de esto. ¿Listo? Enseguida le dan clic a la segunda parte, ¿vale?